Bueno, en nuestra parashá de la semana se nos habla acerca de 5 diferentes tipos de ofrendas o 5 diferentes tipos de korbanot. 5. Ellos son la olá. Solo lo voy a mencionar, en el camino vamos a tocarlos ligeramente. La primera es la olá, la siguiente es la minjá, la tercera son las shelamim, la cuarta es la ofrenda hatat y la número 5 es la asham. Son las 5 ofrendas o korbanot de las que nos habla Vaikra, la parashá número 24 de este Shabbat. La olá, la minjá, los shelamim, hatat y asham. Después los retomamos. Ahora, estas ofrendas diferentes representan formas o aspectos de nuestras vidas a colocar sobre el altar. Hemos estado diciendo que más allá del lado literal de la parashá, todas estas verdades tienen una aplicación espiritual para cada uno de nosotros. Así que las 5 diferentes ofrendas representan maneras, formas o aspectos de nuestras vidas que deben ser colocados sobre el altar para que sean consumidos por el fuego. De tal manera que conectemos y asimismo que atraigamos luz divina para nosotros mismos y atraigamos luz divina para todo el mundo. De hecho, a nivel colectivo, esta es la misión de los Bene Israel con Adán, con la humanidad. Recuerde usted que los Bene Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, somos el Cohen del Eterno para las naciones. Am Israel somos el maestro de Torah para las naciones. Pero me quedo con lo primero, nada más. Israel somos el Cohen del Eterno para Adán, para toda la humanidad. De manera que a nivel colectivo tenemos la misión de elevar a la humanidad espiritualmente hablando. Tenemos la misión de atraer luz de los mundos de arriba, de manera que la conciencia de Adán pueda ser despertada, activada y elevada. Así que a nivel colectivo, los Bene Israel tenemos esta noble y sagrada misión con toda la humanidad. A nivel particular o a nivel individual, cada uno de nosotros también debemos entender que en la medida que nosotros individualmente nos esmeramos por estudiar Torah, por hacer rezos, por hacer actos de tzedaká, en la medida que buscamos conectar con la luz divina, en esa medida atraemos luz, como ya lo dije, sobre nosotros mismos y sobre el mundo entero. Una sola persona puede hacerlo. Un solo hombre de los hijos de Israel puede hacer un gran bien sobre toda la humanidad. Una sola mujer de las hijas de Israel puede atraer una tremenda luz divina para potenciar a toda la humanidad. Una sola persona. Por eso es que nuestros cabalistas, acerca del alma individual de cada uno de nosotros, nuestros cabalistas nos dicen
cada nueva alma que entra en nuestro mundo, o sea, cada nueva alma que baja, que desciende, que es enviada del mundo de la luz divina para transitar el camino espiritual acá abajo en Malhut, equivale a otra vela encendida en una habitación oscura. Cada nueva luz disminuye la oscuridad para finalmente hacerla desaparecer por completo. Así que a nivel colectivo, los Bene Israel podemos crear un gran impacto positivo sobre toda la humanidad. Pero eso no quita que el esfuerzo espiritual individual también pueda hacerlo. Por eso dice la Cábala, cada nueva alma que entra en nuestro mundo, por supuesto, para transitar el camino espiritual que viene para cumplir la misión, equivale a otra vela encendida en una habitación oscura. Cada nueva luz disminuye la oscuridad para finalmente hacerla desaparecer por completo. Lo decíamos hace unos días atrás. El dicho dice, una sola golondrina no hace verano. Y aclarábamos en su momento también que ese dicho en el mundo espiritual no aplica. Pues una sola alma sí puede hacer un gran impacto en el mundo físico. Una sola alma. Una sola alma puede atraer abundancia de luz para toda la humanidad. Puede traer una sola alma un gran bienestar para todo el mundo. Y oiga esto. Y es aquí donde comenzamos la clase ya propiamente. Cada vida podemos hacer bajar el Gesed de lo alto para bendecir a la humanidad mientras vivimos. Pero más después que nuestro cuerpo haya muerto. Cada alma puede hacer un gran impacto positivo sobre la humanidad, tanto en su vida, pero más después que su cuerpo haya muerto. Este es uno de los principios místicos, cabalísticos de la fe hebrea. La lógica a nosotros nos dice, pues sí, pero si ya murió, ahí acabó todo. ¿Y qué influencia positiva puede ejercer sobre el mundo si ya murió? Después de muerta la persona, el tzadik, es cuando su influencia espiritual se acrecenta más sobre nuestro mundo físico. Este principio incluso nos es enseñado por Yeshua en las Nuevas Escrituras. Solo que ciertamente las palabras, los dichos de Yeshua, nosotros debemos de ponernos lentes hebreos, lentes de Cábala, para poder entenderlos desde esa perspectiva mística. De lo contrario, si no cambiamos el lente religioso
por el ente hebreo, principalmente por el ente místico, siempre los conceptos acerca de las enseñanzas de Yeshua, siempre en nuestro cassette, siempre nos recordará las cosas naturales y literales que todos conocemos. Cuando decimos que la influencia espiritual de un tzadik es en vida, pero más en su muerte, en el capítulo 12 del Sefer Yohanan, Yeshua nos dice lo mismo. Versículo 23. Versículo 24. Yohanan 12, 24. Oiga las palabras de Yeshua. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo leo de nuevo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que un tzadik produce más fruto cuando muere, cuando su cuerpo muere, más que cuando estaba vivo. Los tzadikim, de hecho, ejercen una tremenda influencia espiritual mientras viven, y lo reitero, pero más después de su muerte. Nos dicen los místicos cabalistas. Cuando se trata de una persona sumamente espiritual, hablando de los tzadikim, precisamente en el momento de la muerte de esa persona, su rectitud y su conciencia, así como toda la luz que ha revelado en este mundo, están disponibles y accesibles para nosotros en su totalidad. ¿Cuándo es esto? Después que muere. Cuando se trata de una persona sumamente espiritual, precisamente en el momento de su muerte, de esa persona, su rectitud y su conciencia, así como toda la luz que ha revelado en este mundo, están disponibles y accesibles para nosotros en su totalidad. De acá que, mis amigos, los tzadikim nunca mueren. Los justos nunca mueren. Su aspecto físico, su cuerpo, ciertamente desaparece de este mundo. Pero una vez su cuerpo ha desaparecido de este reino físico, una vez el cuerpo de un tzadik deja de funcionar acá en el mundo de la materia, ellos pasan al mundo de lo invisible. Ellos, a partir del momento en que mueren, se convierten en una fuerte luminaria, en una potente luz. Una vez el tzadik pasa o hace la transición del mundo físico al mundo espiritual, ellos se convierten en energías que ya no están limitadas ni por el tiempo ni por el espacio. Y por lo tanto su influencia espiritual se vuelve aún mayor sobre el mundo físico. Cuando nosotros vemos en los escritos de Daniel Hanabí, libro del profeta Daniel, vemos lo que estamos diciendo. En el capítulo 12 y el versículo 3, lo voy a leer en español y después vamos a verlo como el Zohar HaKadosh
lo descifra. Dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el esplendor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lo leo de nuevo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este versículo, el Zohar, lo dice de una forma aún mejor, de una forma aún más clara. El Zohar dice, pero los sabios comprenderán. Y el Zohar dice, estos son los estudiosos de la Cábala. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los sabios? Bueno, los sabios comprenderán. Y el Zohar dice, estos son los estudiosos de la Cábala. Dice acerca de ellos, y los sabios brillarán con el resplandor del firmamento. Esto se refiere a aquellos que ponen su esfuerzo en el esplendor llamado el Zohar. Pero los sabios comprenderán. Estos son los estudiosos de la Cábala. Dice acerca de ellos, y los sabios brillarán como el resplandor del firmamento. Esto se refiere a aquellos que ponen su esfuerzo en el esplendor llamado el Zohar. Incluso en el aniversario de la muerte de los tzadikim. Oiga esto. En el aniversario de la muerte de los tzadikim, hay en el cosmos un gran despliegue de emanaciones de su luz y de sus energías divinas. No estamos hablando del aniversario del fallecimiento en el calendario gregoriano. Hablamos del aniversario de acuerdo a la fecha hebrea. De hecho, si seguimos el calendario gregoriano con el fallecimiento de alguien, nunca va a coincidir con la fecha hebrea, siempre varía, pero la fecha hebrea nunca cambia. Así que en el aniversario de la muerte de los tzadikim, oiga lo que ocurre. Hay en el cosmos un gran despliegue de emanaciones de luz y energías divinas con las cuales los entendidos en estas áreas buscan conectar con esa influencia cósmica de ellos, de tal manera de poder recibir la luz de ellos, la energía de ellos, la influencia energética de ellos. ¿Cuándo ocurre esto? En el aniversario de la muerte de los tzadikim. Por eso es que, entre otras maneras de cómo conectar con la luz que ellos despliegan en el aniversario de su muerte, es recordando sus méritos, leyendo de sus escritos, hablando de sus enseñanzas, encendiendo una vela en memoria de ellos. De hecho, ya dentro de pronto, falta todavía, pero ya nos vamos acercando al aniversario de la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai.
el autor del Zohar HaKadosh. Lag BaOmer, día 33 de la cuenta del Omer. ¿Y por qué se celebra el aniversario de su muerte? Para conectar con su energía, para recibir su influencia espiritual. Por eso encendemos una vela también en el aniversario de la muerte de él. Y no solo de él, sino de los tzadikim. Por eso dice la Cábala, lo leo de nuevo y lo amplío. Dice, cuando se trata de una persona sumamente espiritual, precisamente en el momento de la muerte de esa persona, su rectitud y su conciencia, así como toda la luz que ha revelado en este mundo, están disponibles y accesibles para nosotros en su totalidad. De aquí la importancia de hacer una conexión con nuestros sabios en el aniversario de su muerte, ya que es el momento en el que su gran luz espiritual está más disponible. De aquí la importancia de hacer una conexión con nuestros sabios en el aniversario de su muerte, ya que es el momento en el que su gran luz espiritual está más disponible. ¿Por qué decimos que los justos nunca mueren? Su cuerpo es el que deja de funcionar en el reino físico. Pero cuando ellos pasan al mundo invisible, ellos se convierten en una luz potente. De manera que su influencia espiritual se vuelve mayor que cuando vivían. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las 5 categorías diferentes de korbanot u ofrendas? Moré, pero usted dijo al principio que la parashá nos habla de 5 ofrendas, 5 tipos de korbanot diferentes. ¿Y qué tiene que ver todo eso con las 5 diferentes tipos de ofrendas? Tenga paciencia. Primero, le recuerdo, la número 1 es la olá. Es una ofrenda totalmente quemada. De esta ofrenda no se benefician los Kohanim, sino que toda esa olá es para el Eterno. Después tenemos la minjá. Es una ofrenda de apaciguamiento. Una ofrenda de apaciguamiento. De hecho, el rezo de la tarde que acabamos de hacer, al rezo de la tarde se le llama minjá. Un rezo de apaciguamiento. ¿Y apaciguamiento de qué? La razón es que en el mundo espiritual, la fuerza de la negatividad, la fuerza del rigor, de la severidad, entran en acción fuertemente durante las horas de la tarde. Y al ofrecer los hijos de Israel la minjá al Eterno, la ofrenda de la tarde,
con esto hace que el rigor o esa influencia energética negativa sea espantada y no provoque ningún daño sobre nosotros. Por eso se llama Minjá el rezo de la tarde, la ofrenda de apaciguamiento. La otra es la ofrenda de Shelamim, que traducido al español dice ofrenda de paz, ofrenda de paces, que hace la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Tenemos la cuarta, que es la ofrenda Hatat, la ofrenda por el pecado. Un animalito inocente debe morir para hacer la expiación del transgresor. Y la número 5 es la Asham, la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa. Ahora, espiritualmente hablando, lo grande de Israel, los tzadikim de entre nuestro pueblo, las legendarias y emblemáticas figuras de nuestros ancestros, en algunos casos, ellos se convirtieron en la Olá. En algunos casos, ellos se convirtieron en la Minjá. En algunos casos, ellos se convirtieron en la Shelamim. En algunos casos, ellos se convirtieron en la Hatat, la ofrenda por el pecado. Y otros se convirtieron en la ofrenda Asham, la ofrenda por la culpa. Y de esta manera, ellos crearon una línea, o ellos hicieron que un flujo de bendiciones sea derramada, desplegada, expandida sobre todo el mundo, hasta el día de hoy. Porque como lo estamos diciendo, nuestros grandes tzadikim, su influencia espiritual se vuelve mayor aún después de muertos, o después de que ellos han partido del mundo físico. Así que algunos de ellos se convirtieron en la Olá, la ofrenda elevada, Reach Nihoach Ladonai. Algunos de ellos se convirtieron en la ofrenda Minjá, la del apaciguamiento. Otros de nuestros grandes sabios se convirtieron en la ofrenda de Shelamim, la ofrenda de paz. Otros en la ofrenda Hatat, la ofrenda por el pecado. Y otros se convirtieron en la Asham, la ofrenda por la culpa. Y hasta el día de hoy nos siguen potenciando con el trabajo espiritual que ellos hicieron por nosotros. Hablamos de nuestros patriarcas, hablamos de nuestros Nevi'im, nuestros profetas, de nuestros Jajamim, nuestros sabios, nuestros Tzadikim, nuestros justos. Ellos, según su elevación y según su acción en pro de la Torá, y para potenciar a nuestro pueblo y al mundo entero, ellos se convirtieron en alguna de estas 5 ofrendas.
Y hoy que físicamente ya no están con nosotros, hoy es cuando más su luz nos ilumina. Se lo voy a repetir. Hoy que ya no están físicamente con nosotros es cuando más su luz nos ilumina. Hoy es cuando más ellos nos benefician espiritualmente. Hoy es cuando más ejercen una poderosísima influencia espiritual sobre nosotros. Ahora, desde esta perspectiva, hablemos un poco hoy acerca de Yeshua. Yo a veces lo digo, soy poco para hablar de Yeshua. No es que yo no crea en la mesianidad de Él, nada que ver, sino que yo siempre digo que a Yeshua hay que verlo, como lo dije hace un momento, con los lentes hebreos. Para entender a Yeshua, quitémonos los lentes greco-romanos, coloquémonos los lentes hebreos y principalmente los lentes cabalísticos. De lo contrario, si no hacemos eso, siempre seguiremos viendo la figura de Yeshua desde la perspectiva greco-romana. Los que creemos en la mesianidad de Yeshua, debemos entenderlo desde esta perspectiva que estamos desarrollando en esta tarde. Porque si solo glorificamos su persona y su nombre, viéndolo siempre en su aspecto físico, seguimos siendo greco-romanos. ¿Escuchó lo que le dije? Si solo seguimos glorificando su persona, su nombre, viéndolo siempre en su aspecto físico, seguimos siendo greco-romanos. Pero si nos elevamos a verlo en su conciencia cósmica, ¿qué dije? Si nos elevamos a verlo en su conciencia cósmica, que su luz y energías universales envuelven nuestro mundo, atrayendo más luz sobre nosotros, entonces dejaremos el romanticismo religioso sobre su persona y su nombre. Porque estamos llamados a conectar con su energía cósmica. Más allá de glorificar su aspecto físico y su nombre. Estamos llamados a conectar con su energía cósmica universal. Cuando hablamos de Yeshua en su mesianidad, estamos llamados a conectarnos con sus secretos escondidos dentro de sus enseñanzas. ¿Qué? Secretos encendidos dentro de sus enseñanzas. Por supuesto. Por supuesto, si Yeshua es, y ya veremos la elevada alma del Mashiach. Y por eso estoy diciendo, si nosotros no nos quitamos los lentes greco-romanos para ver a Yeshua, siempre lo vamos a ver en esa perspectiva greco-romana. De hecho, en sus escritos, en sus enseñanzas,
hay secretos de secretos escondidos. Y si decimos, pero yo no veo nada de eso. Sí, es que hay que verlos en su contexto de Torah, en su contexto místico, en su contexto esotérico, en su contexto de dónde vino su alma. Estamos llamados a conectar con su energía cósmica universales y con sus códigos ocultos dentro de sus dichos. Nuestro llamado es a conectar con la luz escondida dentro de sus enseñanzas. Yo a veces por eso me limito a hablar de Yeshua, para que no se crea que yo estoy fomentando la idea greco-romana acerca de él. Y si usted me pregunta a mí, More Freddy Sánchez, ¿usted cree que Yeshua es el Mashiach? Mi respuesta es sí. Por supuesto. Y entonces, ¿por qué poco habla de él? Porque casi siempre que se toca acerca de Yeshua, inmediatamente viene el cassette greco-romano a la mente y ya no vemos más. Pero ahora estoy diciéndole. Nosotros estamos llamados a conectar con su energía cósmica. Más allá de estar con el nombre, con la persona física. Debemos conectar con su energía cósmica, con sus secretos escondidos dentro de sus enseñanzas, con sus códigos ocultos dentro de sus dichos, con la luz escondida dentro de sus palabras. ¿Habrá triadas, habrá nombres del Eterno escondidos dentro de la enseñanza de Yeshua? Por supuesto. Pero eso solo lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio espiritual que ya dije. Quitarnos unos lentes y ponernos los que debemos colocarnos. Oiga esto. De acuerdo a la Cábala, el Mashiach es el único o es la única alma que viene de Yehidá. Según la Cábala, el Mashiach es el único que viene de Yehidá, el quinto nivel del alma, el máximo. Si se nos dice que Moshe en su vida solo logró llegar al cuarto nivel del alma, imagínense. Y si el Mashiach viene de Yehidá, es que la Neshama del Mashiach es una superalma. Una superalma que viene de un mundo de luz infinita. El alma del Mashiach viene de un mundo de una sabiduría superior. Esto según la Cábala. Ya lo dije. Viene de Yehidá, el quinto nivel del alma, lo más elevado, lo máximo. Y de ahí es de donde viene el alma del Mashiach. De un mundo de luz infinita, de un mundo de sabiduría superior. Por lo tanto, sus enseñanzas
están codificadas. Las enseñanzas de Yeshua que nosotros vemos en las Nuevas Escrituras están codificadas. Ahora, si queremos decir que Yeshua cumplió en sí mismo las 5 diferentes ofrendas, está bien. Yeshua fue la Olá, Yeshua fue la Minjá, Yeshua fue Shelamim, Yeshua fue Hatat, la ofrenda por el pecado, Yeshua es la Asham, la ofrenda por la culpa. Pero de este aspecto teórico, teológico, a conectar con su conciencia divina, hay años luz, mis amigos. No tengo ningún problema decir que Yeshua fue la ofrenda Olá, la ofrenda del todo agradable, quemada, ascendida al Eterno. Yeshua es la ofrenda Minjá, la del apaciguamiento. Yeshua es la ofrenda Shelamim, la ofrenda de paz. Yeshua es la ofrenda de Hatat por el pecado. Yeshua es la ofrenda Asham, la ofrenda por la culpa. Pero reitero y escuche lo que digo. De este aspecto teórico, teológico, a conectar con su conciencia divina, estamos a años luz. De hecho, el enfoque acerca de Yeshua casi siempre solo es antes de su muerte, sobre su persona, sobre su aspecto físico, sobre su nombre. Pero Él mismo nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces hay que enfocarnos. Más allá de antes de morir, mejor enfoquémonos después de la muerte. Porque de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, volvemos a la enseñanza del inicio. Que en su muerte los tzadikim es cuando más influencia espiritual ejercen sobre nosotros y sobre todo el mundo. La Cábala nos enseña entonces que el alma del Mashiach es la única que viene de Yehidá. Y Yehidá significa unión o fusión con el Eterno. Su unión o fusión con el Eterno es tal que si continuamos viendo solo su aspecto físico y su nombre, lo vuelvo a decir, nos perdemos de lo principal. ¿De qué? De su energía universal. De hecho, yo pregunto, ¿y quién nos trajo a nosotros a la Torá?
habiendo estado en oscuridad espiritual. ¿Quién nos trajo a nosotros a la Torá? Fue la energía del Mashiach. Fue la influencia cósmica del Mashiach sobre nosotros. Cuando decimos que es universal, oiga, el versículo que dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si lo vemos desde un aspecto meramente físico, por supuesto que las ovejas perdidas de la casa de Israel estamos desparramadas, diseminadas, esparcidas, dispersas en todos los rincones del mundo. ¿Y de qué manera el Mashiach va a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por supuesto que no en un estado físico. No en un estado físico. Es ahí donde debemos de entender su energía universal. Su influencia cósmica universal que abarca todo el mundo. De tal manera que para la energía universal del Mashiach, Él ve el mundo, lo ve tan pero tan pequeñito, que su energía es capaz de poder vislumbrar y atraer de cualquier rincón del planeta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el grano de trigo también, no es el único. Él es el grano de trigo, que si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Es porque ya la parte material no está sujeta al mundo terrenal, sino que su luz y sus energías no tienen límite ni de tiempo ni de espacio. De hecho, si nosotros hablamos del valle de los huesos secos, que es la misma verdad de lo que estamos diciendo acerca de la dispersión, el exilio, el galut, el destierro, la diseminación de los hijos de Israel por todo el mundo, el valle de los huesos secos, dice el profeta, son la casa de Israel. El valle de los huesos secos son la casa de Israel. ¿Y dónde están tirados todos esos huesos? Desparramados sobre la faz de todo el campo, todo el mundo. Todo el mundo. Pero es acá donde volvemos, que en su muerte es cuando lleva más fruto. Porque ahora la energía del Mashiach
ahora abarca todo el planeta y puede ver el valle de los huesos secos, la casa de Israel esparcida por todos lados y su energía puede infundirnos vida. Su luz viene a disipar toda la oscuridad espiritual nuestra, a despertarnos de las tumbas de las naciones, para hacernos vivir, para hacernos ver. Entonces, yo por eso le digo, ¿y quién nos trajo a nosotros a la Torá? Fue la luz del Mashiach, fue la energía del Mashiach, pero en su estado espiritual, más allá que en su parte física. Quiero que abramos el libro de Yehezkel. Hoy no me voy a extender mucho. Libro de Yehezkel, capítulo 34. Todo este capítulo nos habla acerca de cómo los imperios, representados como pastores, maltrataron al rebaño del Eterno, a los hijos de Israel. De hecho, cuando el Eterno enviaba a su pueblo hacia una nación específica, básicamente le estaba diciendo a ese imperio acerca de sus hijos: cuídamelos, no me los vayas a maltratar. Y esos imperios son descritos como pastores, que la misión que el cielo le dio a estos imperios es que al llevar el Eterno a sus hijos bajo la cobertura de ellos, cuídamelos, no me los maltrates. Pero resulta que al principio los imperios siempre trataron bien a los hijos de Israel, pero con el caminar del tiempo, esos imperios se convirtieron en pastores crueles que maltrataron a las ovejas de Hashem, a los hijos de Israel. Comiéndose la riqueza, comiéndose la engordada, no sanando a la perniquebrada. Y por lo tanto, el dueño del rebaño, Hashem, bendito sea él, el dueño de las ovejas, los hijos de Israel, tiene pleito contra estos pastores, contra estos imperios, contra estos reinos. 34:11. Yehezkel Hanabí, porque así ha dicho el Eterno Hashem: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Me detengo brevemente ahí. ¿Y cómo es que el Eterno va a buscar y a reconocer sus ovejas? Es a través del Mashiach. Pero ¿y cómo la va a reconocer el Mashiach si él no ha venido personal físicamente a las naciones? Es su energía cósmica, su energía universal, como se lo estoy diciendo. De hecho, cada uno de nosotros, hijos de Israel, que hoy estudiamos la Torá del Eterno,
somos el resultado de esa energía cósmica del Mashiach. Que nos buscó entre las naciones. Y mediante su influencia energética nos hizo entender quiénes somos en las naciones. Y mediante su influencia cósmica divina, el Mashiach nos alumbró en la Torah. Y sigue haciéndolo. Y esta misión del Mashiach continúa. De hecho, el valle de los huesos secos sigue lleno de cadáveres, sigue lleno de huesos. Los huesos están tirados por todo el campo. No ha terminado su obra el Mashiach. Sigue trabajando en su misión. Con paciencia, por cierto. Tantas ovejas de la casa de Israel que se resisten a la energía del Mashiach, que les está visitando, que les está asistiendo, que les está influenciando para retornar a casa. ¿Hace cuántos años murió Yeshua? Bueno, un promedio de 2000 años. Pero al haber desaparecido su aspecto físico, es cuando su influencia energética abarca todo el mundo. Y todos los días su influencia está trabajando, llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel a volver a casa. Y aún cuando sea manifestado por segunda vez, entonces cumplirá otro rol diferente del que hoy está cumpliendo el Mashiach. Porque el rol que hoy mismo ejerce la energía del Mashiach es iluminar a su pueblo en las naciones con la Torah. Pero cuando sea revelado por segunda vez, entonces su misión será diferente. Será sacarnos de entre todas las naciones del mundo, ya teniendo la Torah. ¿Y cómo nos va a sacar? Volvemos al principio. La Neshama del Mashiach viene de Yehidá, una superalma. Es una energía tan fuerte que todo es atraído hacia él. Todo. En el caso específico de las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, se nos habla de que el Mashiach, con el olfato, reconoce quiénes son sus ovejas. Pero ese olfato no hay que verlo físicamente. Ese olor con el que el Mashiach reconoce quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel no es nada físico.
ese olfato es Jochma y Binah. Es sabiduría superior. Y sigue diciéndonos entonces Yehezkel, porque así ha dicho el Eterno, el Adón, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 13, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Ya dije de qué manera. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. ¿Cuáles son esos buenos pastos? Sabiduría superior. Secretos de secretos. Decodificación de los misterios de los mundos de arriba y de los mundos de abajo. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Eterno el Adón. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Así que lo acabo de decir, el Eterno busca las ovejas perdidas a través de, por medio de, el Mashiach, porque esa es la misión que se le ha encomendado al Mashiach. Y dice los versículos 22 en adelante, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Eterno les seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Eterno he hablado. Entonces, son 5 las diferentes ofrendas que tenemos en Vaikra. Y esas mismas 5 vuelven a retomarse en la parashá siguiente. Vuelven a retomarse. En la parashat Tzav de la próxima semana se nos volverá a hablar de la Olá, se nos volverá a hablar de la Minja, se nos volverá a hablar de la Shelamim, se nos volverá a hablar de la Hatat, se nos volverá a hablar de la Asham. Y cuando uno no tiene aquella conciencia de qué está hablando, por eso es que lo dije por la mañana, por eso es que cuando solo se ve la parte literal histórica, hasta sueño da. Hasta sueño nos provoca. Porque solo conectamos con la parte física. Pero cuando conectamos con los secretos que hay dentro de la parashá, entonces la Neshama brinca de alegría. Y la Neshama puede conectar con esa luz divina que está encerrada, que está oculta
detrás de la literalidad del texto de la Torá. Ahora, si bien es cierto las 5 diferentes ofrendas de las que hemos hablado, todas podemos verlas que se cumplieron en Yeshua, pero no perdamos de vista lo que dije hace un momento. Nuestros patriarcas, nuestros jueces, nuestros sabios, nuestros tzadikim, muchos de ellos se convirtieron también en una de esas 5 ofrendas. Pero al mismo tiempo, y esperamos cubrir esto la próxima semana, al mismo tiempo, la ofrenda Olá, la ofrenda Mincha, Shelamim, Hatat y Asham, mis amigos, nosotros somos buenos solo para repartir para otros. Pero es que esas ofrendas, cada uno de nosotros también estamos llamados a convertirnos en ellas. Cada uno de nosotros debemos convertirnos en una de ellas. Porque solamente de esa manera atraeremos luz divina a nuestras vidas y solamente de esa manera podremos atraer luz divina para todo el mundo. Hay aspectos específicos que tienen que ver con que hay que poner sobre el Mizbeach. Solo que en esta clase no tenemos mucho tiempo. Quiero que leamos de corrido la parte final de la parashá. La parte final de la parashá. Capítulo 5. Versículo 14 en español. En hebreo está diferente. De ahí nos pasamos al capítulo 6 y leeremos la parte final de Vaikra. 5:14 y cerramos la sesión. Habló más el Eterno a Moshe diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas del Eterno, traerá por su culpa al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata, el ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. En hebreo es hatat. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte y lo dará al Cohen. Y el Cohen hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, Benislachlo, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al Cohen para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el Cohen le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción. Ciertamente delinquió contra el Eterno. Capítulo 6, versículos del 1 al 7, en español. En hebreo aparece diferente, como lo dije ya. Habló el Eterno a Moshe diciendo: cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra el Eterno, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló.
o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, ya sea en esta vida o en otra. Aquí está la migración del alma también. ¿Dónde? Escondida, codificada. O por todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al Cohen para la expiación. Y la parashá se cierra acá. Y el Cohen hará expiación por él delante del Eterno, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y aquí se cierra la parashá número 24. Bien, con este enfoque hemos cubierto hoy la parashá Vaikra. Así que damos toda rabá al Eterno, porque esto es lo que Él nos ha dado de la parashá Vaikra en este ciclo de Torah, año 5783 de la creación del mundo. Bien, vamos a continuar ahora con la ceremonia de la Havdalah. Vamos a hacer esta conexión y atraer sobre nosotros, como dicen los entendidos, una energía de protección para toda la semana. Eso y más es lo que logramos con la ceremonia de la Havdalah. Atraer una energía de protección sobre nosotros para toda la semana. De acá que los sabios nos dicen, y eso ya lo hemos dicho en otro momento, los sabios nos dicen que si en la sinagoga o en la congregación el varón hizo Havdalah y su familia por A o B razones no pudo ir a la sinagoga o a la congregación y tuvieron que quedarse en casa, aunque la cabeza ya hizo Havdalah en la sinagoga, al llegar a casa debe de hacer la Havdalah con su familia para que ellos también puedan recibir esa energía de protección divina y más para toda la semana. Así que no se trata solamente de unas plegarias, de una ceremonia, de unos rezos, así nomás. Todo tiene un enfoque místico. Qué bueno. Tomamos entonces la copa en la mano derecha y las besamim, las especias aromáticas, en la mano izquierda. Servilleta. Rishon LeZion Hinam Veli Yerushalayim Mevasereten Kos Yeshuot Esa Ubeshem Adonai Ekra Ana Hashem Hoshiana Ana Hashem Hoshiana Ana Hashem Hatzlichana Ana Hashem Hatzlichana Hatzlichenu Hatzliah Derahenu Hatzliah Limudenu Ushelach Braha Revaha Behatzlaha Behol Maase Yadenu כדכתיב, יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו. ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ויקר, וכתיב ויהי דוד לכל דרכה משכיל, ואדוני עמו. כן יהיה עמנו, ונוח מצא חן בעיני השם, כן נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, אלא דמאיר ענני. Sabrim Haranán, Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech HaOlam,
Boré Pri Hagefen. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, boré miné besamim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador de especias aromáticas. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, boré meoreh haesh. Bendito eres tú, eterno, soberano del universo, creador de las luminarias del fuego. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, hamabdil ben kodesh lechol, uben or lechoshech, uben Israel la'amim, uben yom ha'shvi'i lesheshet yemei ha'maaseh. Baruch atah Hashem hamabdil ben kodesh lechol. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, al hagefen ve'al pri hagefen, ve'al tenubat hasadeh ve'al eretz hemda tova, urrehava sheratzita ve'hin halta labotenu, lechol mi pirja ve'lisboa mituba. Rahem Hashem Eloheinu aleinu ve'al Israel amach, ve'al Yerushalayim irach, ve'al har Tzion mishkan kevodach, ve'al Mirbahach ve'al Hechalach, uvene Yerushalayim ir hakodesh bimhera veyamenu,
Ve alenu letoha, ve samhenu be binyana, unevarjach alea bikedusha ubetahora. Que Elohim te otorgue el rocío de los cielos y la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Naciones te servirán y civilizaciones se postrarán ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se postrarán ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y que el Shaddai te bendiga, y te haga fructificar y multiplique tu descendencia, y conviértete en congregación de naciones. Que Él te otorgue la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus nomadeos que Elohim entregó a Abraham. Del Elohim de tu padre que te ayudará, y con el Shaddai que te bendecirá. Con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de senos y de matriz. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis progenitores hasta el confín de los collados del mundo. Ellas estarán sobre la cabeza de Yosef y sobre la cúspide del apartado de sus hermanos. Elohim te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite. La progenie de tus reses y los hatos de tu rebaño, sobre la tierra que Él juró a tus ancestros entregarte a ti. Bendito serás más que todas las naciones. No habrá varón estéril o mujer estéril en ti, ni en tus animales. El Eterno quitará de ti toda enfermedad y todas las perniciosas dolencias de Misraim que conociste. Él no te las impondrá, sino que las impondrá sobre todos tus enemigos. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, así como el fruto de tus animales, la progenie de tus reses y los hatos de tu rebaño. Bendito será tu cesto frutal y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Eterno ordenará la bendición para ti en tus hilos y en toda empresa de tus manos, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega. El Eterno te abrirá su buena cámara del tesoro, los cielos, para concederte la lluvia para tu tierra en su momento propicio, y para bendecir toda obra de tus manos. Podrás prestar a muchos pueblos, pero tú no tomarás prestado de ellos. Afortunado eres, Israel, quien es como tú, pueblo liberado por el Eterno, el escudo de tu auxilio, aquel que es la espada de tu eminencia. Tus enemigos pretenderán engañarte, pero tú hollarás sus lugares altos. Israel es salvado por el Eterno con salvación eterna. No se avergonzarán ni se sentirán abochornados por siempre jamás. Ciertamente comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Eterno, el Elohim de ustedes, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo no se avergonzará jamás, y sabrán que en medio de Israel yo soy. Yo soy el Eterno, el Elohim de ustedes. Mi pueblo no se avergonzará jamás, y sabrán que en medio de Israel yo soy. Vuelvo, yo soy el Eterno, el Elohim de ustedes, no hay nadie más. Mi pueblo no se avergonzará jamás. Los redimidos por el Eterno regresarán y vendrán a Sion con canto exultante y con alegría eterna en sus cabezas. Alcanzarán el gozo y la alegría y desaparecerán la tristeza y la depresión, pues con alegría saldrán y con shalom serán transportados. Las montañas y las colinas prorrumpirán en canto delante de ustedes, y todos los árboles del campo batirán las palmas.
He aquí que Él es el Elohim de mi salvación. En Él confiaré y no tendré miedo. Pues el eterno Elohim es mi vigor y mi canto, y Él ha sido mi salvación. Sacarán agua con regocijo de los manantiales de la salvación, y dirán en aquel día: agradezcan al Eterno, invoquen su nombre, den a conocer sus actos entre las naciones, mencionen que su nombre es exaltado. Canten al Eterno, pues Él ha actuado con grandeza. Sabido es esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sion, pues grandioso es en tu interior el sagrado Israel. Y dirá en aquel día: Él es nuestro Elohim, en Él pusimos nuestra esperanza y nos salvó. Él es el Eterno en quien pusimos nuestra esperanza. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Él crea la expresión de los labios. Shalom, shalom, al lejano y al cercano, dijo el Eterno, y yo lo curaré. Y el Espíritu revistió a Amasai, jefe de los oficiales, que para ti David y contigo Ben Ishai haya shalom. Shalom para ti, para aquel que te ayuda, pues tu Elohim te ha ayudado. Entonces David los recibió y los puso a la cabeza de la tropa. Veamartem, Kol Lejai, Beata Shalom, Ubeteja Shalom, Bechol Asher Leja Shalom. Veamartem, Kol Lejai, Beata Shalom, Ubeteja Shalom, Bechol Asher Leja Shalom. Veamartem, Kol Lejai, Beata Shalom, Ubeteja Shalom, Bechol Asher Leja Shalom. Veamartem, Kol Lejai, Beata Shalom, Ubeteja Shalom, Bechol Asher Leja Shalom. Veamartem, Kol Lejai, Beata Shalom, Ubeteja Shalom, Bechol Asher Leja Shalom. Veamartem, Kol Lejai, Beata Shalom, Ubeteja Shalom, Bechol Asher Leja Shalom. Veamartem, Kol Lejai, Beata Shalom, Ubeteja Shalom, Bechol Asher Leja Shalom. Y así dirán ustedes al viviente. Y 7 veces se ha proclamado sobre nosotros: tú estarás en Shalom. Tu casa estará en Shalom. Y todo lo que posees estará en Shalom. Que así sea. Baruch HaGeber Asher Ibtach Badonai, Behayah Hashem Ibtacho, Hashem Oz Leamo Iten, Hashem Yevarech et Amo Va Shalom. Bendito es el varón que confía en el Eterno. El Eterno será su protección. El Eterno otorgará vigor a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con Shalom. Amén. Bueno, hemos hecho ya el cierre de este Yom Shabbat con la ceremonia de la Havdalah. Quiero darle algunas recomendaciones y dar algunos anuncios. En cuanto a las recomendaciones, sugerimos que ya cuando ustedes hagan las compras, la canasta básica, no se vayan llenando ya más de levadura, de productos leudados. De hecho, para llegar a Pesach nos faltan nada más 11 días. Hoy es día 4 de Nisan y Pesach lo celebramos el día 15 por la noche. Así que ya es más, la levadura o los productos leudados que tenemos, pues vayamos disminuyéndolos y no vayamos metiendo más, puesto que previo a Pesach hay que hacer Bedikat Hametz o Hametz, la limpieza de la levadura de nuestras casas. Así que no se llenen más de levadura. Vamos a adelgazar en estos días que vienen. Bien, esta semana que viene tenemos ya la parashá número 26, la parashá Tzav. Tzav. Y nuevamente vuelven a recordársenos la Olá,
la minja, los shelamim, la hatat y la asham, las 5 diferentes ofrendas. Bien, hay un anuncio que quiero darles a todos. De hecho, ya la mayoría de ustedes ya lo sabe. El Eterno, bendito sea Él, se ha movido con nuestra congregación. Su tiempo llegó. Y qué bueno es esperar en el tiempo del Eterno. Quiero informarles, para los que no lo saben, que este viernes pasado, el día de ayer, me llamaron de la alcaldía municipal de nuestra ciudad, de nuestro municipio, por razón de que ya habíamos llevado toda una documentación para construir nuestra quejilá. La inspección me vino hace unos 16, 17 días y estaba a la espera que me llamaran y nunca me llamaban. Finalmente, ayer por la mañana me llamaron de la alcaldía para informarme que nuestra solicitud para edificar nuestra congregación nos ha sido aprobado. Baruch Hashem. Ya este próximo lunes entra toda una cuadrilla de trabajadores para comenzar el proyecto. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Estaremos entonces dentro de poco en la calle El Comercio, a pocas cuadras del corazón de la ciudad, a media cuadra de la calle principal, en nuestro propio local, en nuestra propia quejilá, Bezrat Hashem, muy pronto, donde estaremos celebrando los Shabbat, celebrando Rosh Chodesh, celebrando las festividades de la Torah, congregándonos, reuniéndonos y desarrollando una avodah al Eterno diferente a la que hemos celebrado hasta hoy. Así que les informo a todos. Hoy por hoy también quiero decirles, pare sus aportaciones, su teruma, párela, porque si el cielo nos permite, es posible que de este domingo en 8, de mañana en 8, tengamos una reunión con toda la congregación y ahí es donde vamos a hablar qué es lo que vamos a pedir de todos. Así que hoy por hoy pare los donativos, las terumot que ustedes han estado haciendo. Pare, porque de mañana en 8 hablaremos qué es lo que necesitaremos y es ahí donde nos vamos a involucrar todos para este mega proyecto. Así que estamos muy agradecidos con Akadosh Baruj Hu, que ya muy pronto, nos vamos a reunir todos. A donde la energía del Mashiach también llevará a ovejas perdidas de la casa de Israel, donde encontrarán pasto para sus almas, donde encontrarán luz divina para sus almas. Así que estemos pendientes de toda la información que se estará proporcionando primeramente el Eterno el próximo cierre de Shabbat. Hoy por hoy es lo que les informo. Ya este lunes entra una cuadrilla de trabajadores. Por supuesto que no se trabajará en Shabbat. Eso estamos claros. En Shabbat no trabajaremos y tendremos que hacer una pausa muy pronto porque vienen 8 días de Pesaj. Y durante esos 8 días también pararemos la obra de la construcción, pues Pesaj, los primeros 2 días son Shabbat, los últimos 2 días son Shabbat y los 4 días son Hol HaMoed, que tienen una connotación muy pero muy sagrada. Así que le vamos a dar con todo unos cuantos días, después hacemos una pausa para dedicarnos a conectar con la energía de Pesaj
Y pasado los 8 días, vamos a ir con todo a ese proyecto. Bezrat Hashem. Ese día de la asamblea o de la reunión que vamos a confirmarle, le vamos a llevar el fruto de la vid para Pesaj. ¿Y dónde será la reunión? Tentativamente donde Margarita y Kenia Castillo Valles. Ya hablé con ellas y sí nos van a dar lugar para que podamos hablar sobre el tema y organizarnos sobre esta cuestión. Así que pendiente a la información. Con esto ya tendremos una Shavua Tov. Y no olvidemos que estamos en Nisan. En Nisan, de hecho la buena noticia a mí se me dio el segundo día de Rosh Chodesh, el día 2 de Nisan. Nisan es época de milagros. Nisan es época donde la Shejina baña al mundo. Nisan es época donde hay liberaciones, donde hay lluvia de Gesed del cielo sobre nuestro mundo físico. Conectemos con ellas para que nos vaya bien hoy, mañana y siempre. Yevarejeja Adonai ve ishmereja, Yair Adonai panav eleja vijuneja, Isa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. Besamu et shmi al bene Israel, vani avarchem. Amén. Shavua Tov. Buena semana. Shavua Tov.